y es tu palabra y lumbrera en mi camino. Amados, Dios puso esta palabra en mi corazón. Sé que hay mucha gente nueva que viene llegando a la iglesia. Gracias, hermana. Hay mucha gente, entonces que es importante que vamos comprendiendo la importancia de la palabra y el poder que tiene la palabra en nuestras vidas. Cuando nosotros vamos y leíamos el Juan 1:1, dice el verbo, dice en el principio, hablando del principio de todo, está diciendo en el principio la palabra estaba con Dios, la palabra era Dios. Entonces en este caso el verbo significa en este caso la palabra, y la palabra junto a Dios, amados hermanos, porque Él hizo todas las cosas con la palabra. Entonces nada de lo que hemos visto, de lo que se ha hecho, hoy glorificábamos al Señor cantando esa hermosa alabanza, cuán grande es Él. Todo fue hecho por Él y para Él, así nos dice también en Colosenses. Entonces significa que todo fue hecho por medio de la palabra. Y Juan capítulo 1 versículo 14 dice: y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces ese es Jesús. Entonces, amados hermanos, por ello creemos que la palabra tiene poder. La palabra es poderosa, y tanto así que nos dice que es viva y eficaz, dice Hebreos capítulo 4, y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, hasta partir el espíritu, dice, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre. ¿Cuántos dicen amén? Es el poder de la palabra. La palabra tiene poder. La palabra te da inteligencia. Así dice Salmo 119 versículo 104: de tus mandamientos he adquirido inteligencia, dice. También dice Primera de Pedro 1:23: es la simiente incorruptible. Dice, siendo renacido, hemos sido renacidos por la simiente incorruptible de la palabra de Dios, que además dice permanece para siempre, que vive, permanece para siempre. Toda carne, dice, es como la hierba, y toda la gloria del hombre es como la flor. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra de Dios, la palabra del Señor, permanece para siempre. Y también hay pasajes que usted ya los conoce, que nos dice que es más dulce que la miel. A mi paladar es más dulce que la miel tu palabra. Nos dice a los jóvenes, refiriéndose a los jóvenes, ¿cómo guardará el joven su camino? ¿Cuántos jóvenes hay acá? Digan amén. Pero eso es lo que nos dice la Biblia. Veamos algunos pensamientos, vamos a decir, de personalidades de todos los tiempos. ¿Qué dicen de la Biblia? Fue Abraham Lincoln, que era un devoto cristiano, que leía todos los días la Biblia, y él dice así: al ocuparme en la lectura bíblica uso mi tiempo muy bien. Acepte usted todo lo que pueda entender de este libro por medio de su razón, dice, y después tome el resto por fe, dice. Haciendo esto será mejor hombre mientras viva y mejor hombre para cuando muera. Y dice: creo que la Biblia es el mejor regalo que Dios ha dado al hombre, y si no fuera por ella no sabríamos la diferencia entre el bien y el mal. Qué tremendo. Mire estos conceptos muy interesantes. Charles Dickens, uno de los mayores novelistas ingleses: la Biblia es el mejor libro que jamás se haya conocido o se conocerá en el mundo. Y así sigue. Napoleón Bonaparte decía: la Biblia no es un libro común y corriente, sino una criatura viviente que tiene un poder único que conquista a todo el que se le opone. ¿Por qué la Biblia es tan especial? Porque la Biblia es el libro más vendido que hay en toda la historia, y que bajo la dirección de un editor poderoso que se llama el Espíritu Santo pudieron escribir la palabra de Dios. 40 hombres en lo largo de 2000 años.
El Nuevo, como el Antiguo Testamento, es la palabra de Dios, y por eso hablamos de la palabra de Dios y no simplemente de la palabra de Marcos, la palabra de Mateo, la palabra de Pablo. Entonces es importante. ¿Por qué? Entonces, en diferentes esferas de la vida, estos hombres de Dios estaban. Por ejemplo, Juan y Simón Pedro, ustedes saben que eran pescadores. Pero ahí tenemos a Lucas. Lucas era médico. Después estaba Mateo, que era un cobrador de impuestos. Pablo era un rabino, conocedor de la ley, hebreo de hebreos. Era un hombre formado, un ilustre hombre de la sociedad de aquel tiempo. Santiago y Judas Tadeo eran hermanos de Jesús. Entonces, ¿quién hizo la Biblia? Porque la Biblia, amados hermanos, tiene una unidad extraordinaria donde usted no encuentra contradicción. Pero ¿quién fue el que la hizo? Ahí, amados, entonces, pongámoslo de esta manera, que usted o yo agarremos a 40 de nuestros mejores amigos y le digamos que escriban sobre la vida, sobre religión, sobre moral, sobre ciencia, sobre creación, que cada uno desarrolle. Y después usted lo ponga junto todo lo que escribieron. ¿Será que va a coincidir si ponemos a nuestros amigos? Yo creo que, hermano, va a ser muy difícil. Pero en este caso, como estaban guiados por el Espíritu Santo, estos 40 hombres fueron inspirados por Dios para escribir las Escrituras. Entonces, ¿qué significa? Hay mucha gente que no lo entiende bien después de 5, 6, 7 años de estar en la iglesia. ¿Qué significa que la palabra de Dios es inspirada? La Biblia fue inspirada. Inspirada viene de la palabra griega teoneustos. Teo es Dios, neustos es el aliento. Entonces, que procede del aliento de Dios. Diga conmigo, aliento de Dios. Entonces viene de algo sobrenatural. Así que, en consecuencia, el origen de la palabra, de la Escritura, es Dios mismo. Por eso que también nos dice la palabra en 2 Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada. Estamos hablando de la palabra inspirar. Inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Hermano, redarguir también nos dice. ¿Qué significa esa palabra? Yo no sabía hace mucho tiempo y después investigué. Significa convencer, amonestar. Entonces la palabra es útil para corregir, para instruir. Y la palabra inspirar también, para que nosotros lo entendamos, desde el verbo latín inspirare, significa infundir. Amados hermanos, lo que quiero decirle es que hay muchas definiciones. Charles Huston decía, uno de los más connotados teólogos americanos, decía: inspiración es la influencia del Espíritu Santo en las mentes de ciertos hombres selectos que hicieron los órganos de Dios para la comunicación infalible de su mente y de su voluntad. Claro que por ahí usted, estoy seguro, amigos de usted, o por muchos lugares y en muchos tiempos se han hecho la burla de la Biblia. Se han hecho la burla del infierno. Y hay algunos por ahí que inclusive dicen que la Biblia no es la verdad. Y hay otros que dicen que está lleno de mitos y de leyendas. Cuando se consideran las pruebas bíblicas, amados hermanos, estos puntos quedan totalmente insuficientes. Por ejemplo, el reciente hallazgo de los rollos del Mar Muerto en 1947 fue el descubrimiento más extraordinario de todo el siglo, por si usted no lo sabía, porque se descubrieron estos rollos del Mar Muerto donde aparecía el libro de Isaías. El libro de Isaías, ¿sabe usted cuántos capítulos tiene? Tiene 66 capítulos. Ahí salían todos perfectamente respaldados por como está en la Biblia, como nosotros conocíamos la Biblia. Y esto, lo más interesante de todo, es de que estos rollos del Mar Muerto,
que se llaman los rollos de Qumran. Son más antiguos, escuche bien, son más antiguos, son 1000 años, 1030 años más antiguos que el Códice Alepo. Si usted no sabe qué es el Códice Alepo, es importante también que usted lo sepa, porque yo no lo sabía, pero es importante para cuando nosotros tenemos que enseñar a otros. El Códice Alepo era el más antiguo y completo manuscrito que había del Antiguo Testamento y que data del año 930 después de Cristo. Un tercio de él tiene todo vamos a decir, el Antiguo Testamento. Entonces está totalmente ahí escrito. Pero estos rollos del Mar Muerto se han encontrado y tienen una data yo le voy a decir exactamente, de 100 años antes de Cristo. Entonces esto nos muestra, amados hermanos, la confiabilidad de la palabra que usted tiene en sus manos, de la palabra que usted lee todos los días. Esto nos muestra que es una palabra veraz, no solamente demostrado por la fe, por la Biblia, sino también por la arqueología y por la historia. La Biblia, amados hermanos, pero antes de decir eso, según la tradición familiar, estas escrituras del Códice Alepo que la tienen allá en Israel, los judíos la pasaban de generación en generación, la cuidaban muchísimo y tenían más de 300 copias. Por si le pasaba una cosa a la una, estaban las otras copias. Hermano, era llevado de una manera tan extraordinaria que es apasionante cuando usted empieza a investigar esto. Entonces, la fuente original del Códice Alepo, entonces, es la mayor autoridad para el texto bíblico de los rituales judíos. Entonces, imagínese si eso que tenían ellos era un amplio respaldo, pero en 1947 realmente los rollos del Mar Muerto vinieron a dar otro espaldarazo tremendo a la palabra. La palabra no tiene que ser respaldada por nada, porque la palabra en sí misma es la verdad. Y la palabra, como lo voy a demostrar ahora, porque vamos a ver cómo los padres de la iglesia, con qué sabiduría, cómo fueron guiados para escoger los libros, para decir, este libro, dije al comienzo, son 66 libros. Este libro va a formar parte de la palabra inspirada por Dios. ¿Cuál era el método? Porque, hermano, no fue elegido a la buena de Dios por algunos creyentes de la época que se juntaron. No, había un riguroso método para escoger la palabra. Entonces, pero quiero decirle que de todas maneras, antes de entrar en ese aspecto, la Biblia, realmente toda la Biblia es perfecta y el resultado obviamente tiene que ser infalible. Pero ha recibido muchos ataques, y uno de los ataques tremendos que tuvo la Biblia fue hace 250 años atrás por el famoso filósofo, dramaturgo y escritor francés, el escéptico Voltaire. Voltaire, un día en su casa allá en París, con toda la crema innata de la intelectualidad francesa, agarró la Biblia, la palabra de Dios. Ven este libro, aquí dijo, este libro en 100 años nadie más lo recordará. Quizás encuentren en un museo, una Biblia, pero ya no se hablará más. ¿Y sabe qué ha acontecido con el paso de los tiempos? Que en su casa en París, hoy en día funciona las sociedades bíblicas británicas y distribuyen Biblias para todas partes del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor. Qué paradójico, hermano, tremendo, ¿no? Allá. Entonces se cumple la palabra que cielo y tierra pasarán, pero ¿qué cosa? Pero mis palabras no pasarán, dice Mateo 24:35. Entonces, amado hermano, usted puede creer confiadamente en este libro, y Jesús lo hizo, respaldando, dándole
confianza también a todos sus discípulos para que creyeran en la validez de las sagradas escrituras del Antiguo Testamento. Él constantemente en el templo abría los rollos. Él nos los ha demostrado en muchas escrituras. La historia de la arqueología es otro aspecto, pero mencionó Jesús 24 libros diferentes del Antiguo Testamento, 24 veces. 24 libros diferentes del Antiguo Testamento los mencionó mientras Él estuvo por acá. Entonces, amados hermanos, cientos de profecías ya se han cumplido. Usted sabe que solamente en la muerte de Jesús se cumplieron más de 30 profecías de que Él sería enterrado en una tumba, en la tumba de un hombre rico, de que jugarían suerte sobre sus vestidos, de que le colocarían una corona. Era una profecía hecha centurias de años atrás por los profetas, de que no le quebrarían ningún hueso, de que sería ensartado en una lanza. Todas esas profecías, amados hermanos, se han cumplido, y todas las que van a venir también se cumplirán, porque la palabra es verdad y la palabra es infalible. Entonces, amados hermanos, la Biblia es el único libro, escuche bien, que transforma vidas. La palabra va a cumplir, hermano. Lámpara es a mis pies tu palabra, dice. La palabra de Dios es lámpara, es martillo, hermano, también. Es martillo, es lumbrera en nuestro camino, es faro en la tormenta, es el pan que nos alimenta. La palabra, amados hermanos, es la herencia, es el mapa que necesitamos para andar en esta vida, es la guía, es el manual de vida, y es el verbo que se hizo carne y que habitó entre nosotros. Amados hermanos, está revelado todas las cosas que Dios tiene en su corazón, todas las cosas que tiene en su mente. Dios las ha transmitido a través de la palabra, la ha transmitido a través de sus siervos, los profetas, la ha transmitido a través de los apóstoles, de todos los que escribieron los 66 libros de la Biblia, hermano. Entonces, amados, no despreciemos la palabra del Señor, es alimento. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento, dice. El otro día me visitaba una persona que estaba ministrando y me dice: pastor, me dice, estoy mal económicamente, estoy realmente, qué difícil, qué dura es la vida, me dice. Y hermano, ¿y usted está leyendo la palabra? Le pregunté. Mire, diagnóstico simple: no tengo pues tiempo, tengo que salir acá, allá a buscar el trabajo. Hermano, no lo veo en los ayunos. Hermano, no está leyendo la palabra. Entonces, ¿qué usted espera recibir? Si Dios lo que quiere es guiarte, algo estarás haciendo mal o no estás cumpliendo la palabra. Por eso es que tu vida no está dando cierto, o porque estás en problemas. Entonces, amado, clarito es: las personas que están con lucha, con problemas, con dificultades, usted pregúntele simplemente eso: ¿estás leyendo la palabra? ¿Estás orando, sí o no? Y usted va rápido, se va a dar cuenta de por qué la persona está con tantas luchas, enfermedades. La palabra, hermanos, nos anima a tener una fe sobrenatural, que aún conociendo nosotros la palabra y conociendo la gravedad de la enfermedad que podamos tener, tenemos la autoridad de poner debajo de nuestros pies cualquier enfermedad, cualquier situación, y ser más que vencedores en Cristo Jesús, porque Él es la palabra de poder. Gloria a Dios. Es fuego y es martillo. Mire, qué tremendo. Es martillo, no es mi palabra, dice, como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Hermano, nadie, escuche bien lo que le voy a decir, de esto tengo absoluta convicción: nadie en esta vida se resiste a la palabra de Dios. Nadie. El más escéptico, el más reacio a conocer, a
a recibir que la palabra es la palabra de Dios, no se va jamás a resistir, porque la palabra es quebra como martillo. Él deshace nuestras coyunturas, dice, las parte el alma, parte el espíritu, y lleva cautivo todos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Entonces, amado, no hay quien se resista. Si tu familiar, si tu pariente ahí está resistido y viene criticando, yo no creo en esto, no creo en esto otro, usted siga proclamando la palabra, porque la palabra es viva y eficaz. Entonces, y más cortante que toda espada de doble filo. Amados hermanos, la palabra permanece para siempre, permanece para siempre. Para terminar, amados hermanos, lo cierto es que sabemos que la Biblia es tan especial que muchos hombres han dado la vida por ella. Quiero que usted lo sepa, por si usted no lo sabe. Hay hombres como William Tanley, por ejemplo, que fue un siervo de Dios inglés que tradujo la Biblia al inglés, y que vino una persecución tan fuerte del diablo y de Satanás sobre su vida, que él dio su vida, y él murió en la hoguera, porque era el tiempo de la Inquisición. Amados hermanos, hubieron hombres como John Fox también, que fueron asesinados prácticamente por compartir la palabra, por llevar la palabra. Unos eran muertos solamente por decir el Padre Nuestro. Imagínense cómo era en aquella época. Pero el otro día estamos en 2014, y tengo el privilegio de conocer a algunas personas, algunos hombres que han sido tan valientes, que por este amor de difundir la palabra han arriesgado su vida, llevando Biblias en maletas a Irán, a Corea del Norte y a otros lugares donde hay pena de muerte, o lo mínimo cárcel y tortura para aquellos que trafican Biblia. El otro día me quedé sorprendido mirando las noticias. Muchos de los que aquí están seguramente vieron que una mujer allá en Arabia Saudita, no me recuerdo qué país, pero un país islámico, fue sentenciada a muerte por haber hecho su decisión por Cristo. Salió en CNN y se estaban levantando muchos países para pedir que se levante, porque la ley lo dice así. Y esto es tan cierto que, bueno, hace unos par de meses estuvimos juntos nuevamente con un amigo ahí en mi casa, mi grupo casero. Hace algunos años atrás venía Marcelo González, que era una de las personas que llevaba la palabra de Dios. Pero tengo otros amigos también, dos chinos, son tailandeses en realidad, nosotros le decimos chinos, que están en Estados Unidos, que viven, Sofía los conoce. Pero tenemos otro amigo que aquí estuvo en la iglesia, que es un varón valiente, se llama el pastor Samuel Nielsen. Él recién estuvo en Irán y volvió de Irán, fue a hacer un trabajo de Dios, obviamente arriesgando su vida, y él trajo hace un par de meses, 2 meses y medio atrás, a una joven iraní de 28 años. Ella no habla español ni nada, solo habla inglés. Y hermano, me quedé sorprendido de una historia que ella nos contó a toda mi familia. Estaba Patricia, estaba Priscila, todo estaba. Ella personalmente entonces dijo: en Irán comúnmente se reparten hoja por hoja una Biblia, como no hay Biblia, entonces sacan hoja por hoja y se la memorizan. Imagínense, memorizan hoja por hoja y después la pasan a otro y va circulando, va rotando. Entonces valoran cada hojita como un tesoro, dice que las guardan de una manera increíble. En sus reuniones no pueden pasar más de 6 a 7 personas, no pueden pasar. ¿Y sabe qué? Ellos alaban al Señor despacito, así, y hablan y oran despacito. Y es amonestada la persona que levanta su voz y es castigada para no volver a la siguiente reunión, porque está arriesgando la seguridad de todos los que están ahí. Nos contó también
que en cierta ocasión, por esta situación, interceptaron una comunicación, porque ellos, la policía secreta allá controla todo, es como en China, como en Corea del Norte, controlan todo, y controlaron una conversación, y ella dijo solamente la palabra Jesús, y por nada más que eso, llegaron un día a su casa la policía, y ellos sabían que venían, y se pusieron a llorar, ella había sido la madre espiritual de su mamá carnal y de su hermana, y vinieron y entraron, pero antes de entrar ella se puso a llorar, a orar, no sabía qué hacer. ¿Qué vamos a hacer, mamá? Y su mamá: tenemos que confiar en Dios ahora, pues. Entonces, pero el Dios que tú me has hablado, entonces vamos a confiar. Y ella empezó a meterse Biblias chiquititas por acá, por los sobacos, por la axila, entonces guardando para poder llevarlas a la cárcel, porque ya sabían que venían a tomar las presas. Entonces vinieron y la llevaron, no a ella, la llevaron a su hermana primero. ¿Cómo puede ser posible, mi hermana, si yo le hablé de la palabra a ella y yo soy su madre espiritual, que me lleven a mí? Ella, no, ella. Después parece que también ya la identificaron por todo lo que ella había comentado y la tomaron presa a su hermana más. Entonces, amados hermanos, ella y su hermana fueron llevadas a la cárcel. No le daban agua, jabón, no les daban ni papel higiénico. Imagínense una joven de 28 años cuando viene el periodo menstrual, ¿cómo se va a lavar? Dice que era un desastre, que es un desastre. Y una de sus compañeras, que también estaba presa cristiana, escribía pasajes de las Sagradas Escrituras con piedra en la cárcel. O sea, tienen una posición, tienen una valentía tal, hermano, que yo me sentía, pucha, poca cosa, hermano, escribiendo, arriesgando su vida. Fíjese usted. Y mi pregunta es ahora: nosotros acá en un país libre, ¿valoramos verdaderamente la Biblia, la palabra de Dios que está a nuestro alcance? ¿Valoramos realmente que es Dios que está hablándonos a través de esa palabra viva y la estamos leyendo? ¿O en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo? Yo hago esa pregunta no solo para usted, para mí, para todos nosotros. ¿Será que estamos invirtiendo el tiempo que necesitamos invertir? Pero esta joven dijo algo mientras nosotros la llevamos también al grupo de Priscila, que una pequeña familia, que ella iba a dar su testimonio allá. Entonces ella dijo algo que me sacudió tremendamente, porque es una gran verdad. Irán, antes de que se impusiera el fundamentalismo islámico, fue un país libre, donde podía uno predicar la palabra, el cristianismo. Eso yo calculo que era en el tiempo del Shah de Irán y muchos otros gobernantes, hasta que vino ya el fundamentalismo a través de la Ayatollah Khomeini y se prohibió el cristianismo como una ley. Entonces ella dijo algo: nunca pensamos que podríamos perder la libertad. Hoy no puedo creer que seamos cristianos perseguidos, decía ella. Y yo te pregunto, yo razonaba mientras ella me decía, y te pregunto a vos, hermano, ¿no será que nosotros un día también podemos estar en esa situación? ¿No será que la palabra nos advierte que vendrá la apostasía, la persecución? ¿Estás meditando la Biblia? ¿La estás memorizando? Un día probablemente no vamos a poder ni siquiera cargar una Biblia, porque eso es lo que nos dice la Biblia, que va a venir persecución. Tenemos que estar preparados. A ellos les pasó. Entonces, amado, basta con mirar, estableciendo un nuevo orden. Vamos a establecer un nuevo orden mundial. Y esa palabra se está repitiendo por todas partes, pero la Biblia ya lo dice. Entonces, Sara, como así se llamaba esta chica, nos seguía contando, y con esto termino, hermano, que muchas salen de la cárcel, pero había un batallón orando por ella, un batallón a nivel internacional. Estaban orando en Argentina, en Chile, estaban orando en España para que ella pueda ser liberada. Hermano, entonces vinieron un día y su suerte dependía de algo que no era suerte,
Nosotros los cristianos no descansamos en la suerte. Creemos que hay un Dios que determina. ¿Cuántos dicen amén? Nuestro camino, nuestro destino. Y entonces el tribunal islámico, o sea, da la sentencia, pero se obligó a que por lo menos se haga una carta de defensa para aquellos que son acusados por cuestiones de religión, porque es penado por la ley, muerte. Entonces dice que le dieron, escriba su carta, y es tan delicado porque todo depende de lo que de que la defensa escriba en su carta para que sea realmente liberada o para que tenga una posibilidad de salvarse y no morir. Entonces dice que ella oró, dice que ella lloró mucho, dice que ella adoró, dice que hizo todos los oró, y el Espíritu Santo simplemente le dijo una palabra: no puedo hacer eso. Dígala. El Espíritu Santo le dijo: usted tiene que decir esto, escribir nada más que esto. Y ella se resistía, pero dice que después ella fue obediente y ella escribió: yo no sabía que hablar del verdadero amor es un delito hoy en nuestro país. Si es un delito hablar de este amor, yo seguiré cometiendo ese delito. Imagínense lo que le dijo el Espíritu Santo. No creo que sea su carne, ¿no? Entonces dice que curiosamente, ¿sabe qué? Ella fue liberada. Adivinen quién lo hizo. Cuando nosotros honramos al Señor, el Señor hace todo de nuestra parte. ¿Cuántos dicen amén? Dele un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Hermano, quiero invitarte a que vengas aquí adelante. Si tú quieres empezar un nuevo tiempo para leer la palabra, para conocer más profundamente la palabra, para darle más tiempo a la palabra. Qué lección más grande, Señor, de que valoremos, Señor, que vivimos todavía en un país libre, donde, Padre, todavía podemos cargar una Biblia, regalarla a un amigo, a un hermano, compartirla. Queremos pedirte perdón, Señor, en esta noche, Señor. Pedirte perdón si, Padre, hemos tomado en poco tu palabra, Señor, y le hemos olvidado, o muchas veces le hemos dejado, Dios, abandonada, Señor, por mirar un partido de fútbol, quizás, Señor, o mirar las noticias, película, y no hemos olvidado que tú quieres hablar con nosotros, Señor, y guiarnos, y quieres que nos deleitemos, Señor, en ti. Perdónanos, Señor, en esta noche, Padre. Perdónanos, Señor, cuando en otros países, Señor, están apenas compartiendo, Señor, una hoja cada vez, Señor, y nosotros no la aprovechamos, Dios. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, porque a partir de hoy día hemos entendido la importancia de tu palabra, Señor, que es lámpara para nuestros pies y es lumbrera para nuestros caminos, Señor. Queremos, Señor, en esta noche, Padre, en esta noche, Señor, de forma especial, Dios, queremos comprometernos, Señor, delante de ti, Señor, a pasar tiempo leyendo tu palabra. Queremos comprometernos, Dios, a empezar con ese método que no es complicado, Señor, que apenas nos puede llevar 20 minutos, Señor, leyendo 3 capítulos. 20 minutos para ti, Señor, para escuchar qué tú tienes para nosotros, Señor. ¿Qué quieres hablarnos? ¿Qué quieres compartirnos? 20 minutos, Señor, queremos entregártelos a ti, con esa pasión, Señor, de estos cristianos en persecución, Señor, en un país donde tienen otras religiones y no es permitido, Señor. Oh Dios, en este día, en esta noche, queremos pedirte, Padre,
que nos ayude, Señor, a perseverar en la lectura de tu palabra, Señor, a perseverar, Señor, en la escritura. Diga conmigo: renuncio a toda flojera espiritual, renuncio, dígale, a todo activismo que me roba el tiempo de Dios. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en esta noche, Dios amado, te entregamos, Señor, este anhelo, este deseo en nuestro corazón de cada vez conocer más tu palabra, de memorizarla, Señor, de internalizarla, de compartirla. Gracias, Dios. En esta noche, Señor, queremos, Señor, dar un paso adelante, Señor, ser sabios, porque tu palabra dice que aquellos que leen tu palabra y conocen tus estatutos son inteligentes, dice. Conocerán la inteligencia, la sabiduría, el entendimiento. Gracias, mi Dios. Es el único libro que transforma. Los otros pueden ser muy buenos, pero esos solamente informan. La Biblia transforma nuestras vidas, y Dios mismo nos habla al corazón. Por eso que aunque muchos no soporten leerla, y todavía hoy en día hay muchos que la rechacen, quiero decirle que es Dios mismo hablando al corazón del hombre a través de la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que hay muchos que la rechazan, porque nos incomoda, porque andamos en pecado, porque el pecado ya forma parte de nuestras vidas. Entonces claro que sí nos va a incomodar una palabra que nos vaya mostrando lo que es malo. El canon, la Biblia fue conformada a través de un canon. ¿Qué significa la palabra canon? Viene del griego canon, que significa caña. Caña, que es una medida, se utilizaba como instrumento de medida. La palabra canon aplicada a las escrituras entonces significa una lista oficialmente aceptada de libros. Entonces la iglesia no creó en realidad el canon. La iglesia y los padres de la iglesia, cuando conformaron los libros que hoy forman parte de tu Biblia, que está ahí, amados hermanos, ellos simplemente, ¿sabe qué hicieron? Ellos reconocieron los libros que fueron inspirados y aquellos que tenían todos los respaldos, y eso fue en el año 382. Amados hermanos, quiero decirles que ¿cuáles eran las pruebas a las que se sometía un libro para ser incluido en el canon? Esto es muy interesante y usted tiene que saberlo, porque usted va a ser un hermano mayor de alguien. ¿Y sabe qué? Y usted tiene que explicarle a alguien cómo. A ver, porque ¿qué es lo que dice un hombre incrédulo que está en el mundo? Pero esa es palabra de hombres, dicen. Es palabra de hombre, escrita por hombres. Entonces, y ellos se atoran en eso, pero usted tiene que darle la explicación que no es tan simple así. Porque la palabra no fue escrita simplemente por hombres. Sí fueron hombres que tenían sus calidades, tenían sus cualidades, su forma de escribir, pero que ellos fueron guiados, fueron inspirados por el aliento de Dios que los tomó. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, eso es algo muy distinto, muy distinto. Entonces, fíjese, habían 5 principios guías que se ocupaban para elegir un libro que tenía que formar parte del canon, o sea, de la palabra de Dios. Primero, la primera pregunta que se hacían: ¿es autoritativo? ¿Tiene autoridad? ¿Provino de la mano del Señor? ¿Viene este libro diciendo repetidamente un divino así dice el Señor? ¿Se está repitiendo así dice el Señor? ¿Lo está repitiendo? Entonces, primer aspecto, autoritativo. Segundo, es profético. Fue escrito por un hombre de Dios. Ojo, tenía que ser un libro que tenía que ser escrito por un hombre de Dios, que sea reconocido por todos en aquel tiempo. Es auténtico, es vamos a decir, la tercera prueba. Es auténtico.
Los padres de la iglesia eran partidarios, ¿sabe de qué? Ante la duda, abstente. ¿Ha escuchado ese? Si hay algo en un libro que está en duda, ¿sabe qué era? Era desechado. Porque ellos eran partidarios, si estás en duda, deséchalo. Esto realzó la validez y el discernimiento que se ocupó para los libros canónicos. La cuarta prueba, vamos a decir, a la que se sometió es: tiene poder de Dios que transforma vidas, es dinámico. Es un libro que realmente, cuando la gente lo lee, lo internaliza en su corazón, hay fruto de ese libro. Se ven los cambios en las personas, hay transformación de vida. Porque si no es dinámico, si no había esta señal, el libro no era incluido. Y el quinto fue recibido, reunido y leído en aquella época. Fue aceptado, reconocido por el pueblo de Dios. Realmente el pueblo de Dios lo reconoció. Entonces, fíjese usted que Pedro, por ejemplo, reconoció las obras de Pablo. Él le dio hasta validez al mismo nivel que las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento. Entonces, amados hermanos, es importante que nosotros sepamos esto. Ahora, algo que me ayudó mucho en mis primeros años para yo no tener absoluta duda de que realmente es la palabra de Dios, aunque yo la recibí por fe, pero es importante, yo necesitaba, era un hombre que me llevaba mucho por la razón, así como decía Abraham Lincoln cuando leamos: acepta, va hasta donde tu razón te puede llevar, pero lo demás recíbelo por fe. Tómalo en fe. Entonces, así me pasó a mí. Yo razonaba, pero a mí me ayudó muchísimo cuando Charles Wesley, un reformador británico, fundador, junto con su hermano John Wesley, del metodismo, y un connotado hombre de Dios, además un colega amigo, compositor de los más hermosos himnos. Bueno, él hacía los más hermosos himnos, pero era compositor de esos himnos como que hemos cantado, cuán grande es él, era don Charles Wesley. Entonces él, mire lo que dijo: la Biblia es muy sencilla para que nosotros podamos entender. La Biblia dice claramente, debe ser invención, escuche, de hombres buenos o ángeles, o de hombres malos o demonios, o, tercer aspecto, de Dios. Y él mismo reflexionaba para que todos entendamos: no pudo ser escrita por hombres buenos y ángeles, vamos a decir, porque hombres buenos, vamos a decir, o ángeles no podrían estar mintiendo todo el tiempo mientras escribían los libros y dicen, y ellos decir: así dice el Señor, así dice el Señor, y ellos de estar mintiendo. Si hicieran hombres buenos o ángeles, jamás hubieran hecho esto. ¿Concuerda conmigo? Diga amén. No pudo haber sido escrita por hombres malos o demonios, decía también, porque ellos ni querrían mentir, ellos no harían un libro que señale todos los deberes y las obligaciones que un cristiano tiene y que claro, y toda clase de pecados y se condene sus propias almas para la eternidad. Hombres malos ni demonios no podrían haber escrito y mentir de esa manera y condenar sus propias vidas. Entonces, amados hermanos, la Biblia fue escrita por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, por tanto, amado hermano, quiero decirle que la Biblia debe ser dada por inspiración divina. Si usted tiene que compartir con otros, con los más nuevos. Inspiración. Los documentos originales de la Biblia fueron escritos por hombres que, aunque en ejercicio, ya lo dije, de toda su personalidad, estuvieron bajo el control del Espíritu Santo. Toda la Escritura, y ahí nos dice que no una parte, y esto quiero que lo escuche bien,
No solamente una parte es inspirada de la Biblia, toda la Biblia es, y así lo dice, si quiere busque ahí en su Biblia, 2 de Timoteo 3:16, toda la Biblia es inspirada por Dios. Ya lo leímos antes. Y es pues, entonces, hermano, de monumental importancia identificar el grado de inspiración de todos los libros y todas las partes, de todas y cada una de sus palabras. En Lucas capítulo 24, 44, la palabra de Dios nos dice: y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Fíjese lo que está diciendo Jesús. Y continuó diciendo, Juan capítulo 5, 34 dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, amados hermanos, Jesús indicó que ni aún la parte más pequeña de la Biblia podría desecharse o quebrantarse. Ni una tilde, así lo dijo, ni una tilde, ni una tilde. ¿Dónde está escrito? Mateo 5:18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen cielo y tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y Juan, el apóstol Juan, llegó a tomar una advertencia mucho más grave. ¿Para quiénes? Para aquellos que le agreguen a la Biblia o le quiten. Para aquellos que, y a lo largo de la historia nosotros sabemos que muchos han tomado esa osadía de agregar libros y cosas a la Biblia, que en el primer canon que se hizo allá en el año 387 ya se había establecido, ya había sido guiado por el Espíritu Santo para que sean los 66 libros inspirados, que no tenían contradicción, que estaban todos en una unidad perfecta. Entonces, amados hermanos, qué importante es eso. Entonces, Juan llegó a pronunciar y dijo en Apocalipsis capítulo 22, versículo 18 al 19, me gustaría que lo busquen para que lo leamos. Apocalipsis 22, 18 dice: si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él todas las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces, hermano, ¿por qué debo leer la Biblia? ¿Por qué? Porque, ¿sabe por qué? Porque Dios quiere hablar contigo. Dios quiere hablar conmigo. Y Él solamente tiene dos maneras de hablar con usted y conmigo. Una manera a través de la oración y la segunda manera a través de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Él quiere hablar contigo. Por eso que es importante leer la palabra, hermano. Por eso que es importante conocer las Escrituras. Entonces, mientras lees la palabra, Dios habla en tu corazón, en tu mente, en tu conciencia. Dios va transmitiendo lo que quiere hablar contigo. Es una palabra viva, así como decía Napoleón, decía una expresión tremenda, aunque fue un emperador, pero él habló muy bien de la Biblia. Entonces quiero decirle que habla porque es viva, es una palabra viva, tiene vida. Entonces ahí vos vas a sentir y Él te va a decir cuánto te ama, cuánto sos importante para Él, de dónde vengo, a dónde voy a ir, cuál es mi propósito, para qué he nacido, por qué estoy caminando acá, por qué vivo en Santa Cruz de la Sierra, por qué mi iglesia es la iglesia cristiana de la familia, dónde debo servir, qué debo hacer, qué ministerio. Entonces Dios te va a hablar a través de la palabra. Amados hermanos, Moody, un gran editor estadounidense de 1834, que él
ganó 1 millón de almas a través de sus predicaciones en el tiempo aquel, sin todos los avances tecnológicos que tenemos. Era un tremendo evangelista que hablaba la palabra de Dios. Él dijo una frase que nunca me voy a olvidar: este libro te alejará de Dios o te acercará completamente a Dios. Entonces, amados hermanos, pero después en otra frase dijo algo mucho más profundo: el pecado te alejará de este libro o este libro te alejará del pecado. No pueden ir los dos juntos, no pueden ir caminando los dos juntos. Entonces, por eso que es importante que tengamos la Biblia, y no solo que la tengamos, sino que también la leamos. Entonces, amados hermanos, la Biblia no está escrita en un código secreto, está escrita de la manera más sencilla para que usted pueda conocer cuál es el plan de Dios para su vida, comprenderla, utilizarla. Entonces, finalmente, amado hermano, a través de la palabra tomamos la autoridad sobre las potestades espirituales. Tenemos autoridad para sujetar a los demonios. Tenemos autoridad para sujetar al enemigo. Tenemos autoridad para proclamar las cosas que no son como si fueran y serán. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos autoridad para vencer al diablo. Tenemos la autoridad para vencer la enfermedad. Tenemos la autoridad, hermano, para ser más que vencedores, como dice la palabra en Romanos capítulo 8. Yo te pregunto, ¿estás tomando verdaderamente tu posición como hijo de Dios y la estás guardando en tu corazón la palabra? Me encanta cuando dice: en mi corazón he guardado tus dichos, tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos, decía el salmista, para no pecar contra ti. Tenemos que memorizarla. No solamente tenemos que meditarla, conocerla, escucharla, memorizarla, internalizarla y después compartirla. Tenemos, hermano, que nosotros empezar cada día a alimentarnos con la palabra. ¿O usted prefiere solamente mirar el fútbol? ¿O usted prefiere mirar el informativo? A mí me gusta mucho el informativo, me gusta ser informado. Pero ¿sabe qué? No nos puede quitar una telenovela el tiempo que Dios quiere que nosotros le conozcamos. No nos puede quitar, hermano, nada en esta vida que tener en la comunión con Dios. Eso es lo que Dios quiso asegurarse cuando proveyó la palabra. Entonces, en conclusión, amado, la palabra de Dios es la simiente viva que una vez plantada da fruto. Da fruto. Y me encanta el pasaje que está en Isaías 55:11. Dice: así será mi palabra que sale de mi boca, dice, no volverá nunca vacía, porque cumplirá el propósito para el cual ha sido hecha. ¿Cuántos dicen amén? En esta noche, ayúdanos, Señor, a cumplir tu propósito, Padre, en el nombre de Jesús, de conocerte cada día más y de conocer tu palabra y obedecerla también, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y el pueblo dice: amén. Gloria a Dios.